Bien, ya pasamos la parte de lectura de datos. Ahora sí vamos a entrar a la parte del análisis exploratorio de datos en concreto. Vamos a empezar con las medidas descriptivas, aunque no es el orden que estaba en la teoría. Vamos a empezar con esta que tiene los comandos más sencillos. Bien, en las medidas descriptivas lo que yo voy a hacer, perdón, me faltó un pequeño detalle. Antes voy a volver atrás. Hay una función que se llama attach, lo voy a poner acá arriba, que es, fíjense lo que yo puse acá en el texto, poner en punta el data frame que vamos a usar, para usar formas cortas en el argumento. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que yo quiero hacer algo con una variable, le tengo que decir agrig 1 peso DAP, agrig 1 peso altura, ¿sí? Entonces, uno siempre tiene que tratar de minimizar la cantidad de texto que hay en los scripts, en las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función attach? Me activa la base de datos que creé acá. Acá creé agrig. Esta es la única que corrí. Entonces está... tengo educa también. Bien, pero voy a usar todos los ejemplos con esto. Entonces, lo que yo hago es activarla, ¿sí? Después puedo atachar otra, según lo que vaya necesitando. ¿Sí? Y entonces ahora fíjense que acá con éxito no me da ningún mensaje de error. Entonces ahora sí, vamos al cálculo de las medidas descriptivas. Y el cálculo de las medidas descriptivas, yo me voy a llevar estas dos líneas y les voy a explicar. La opción básica para obtener las medidas descriptivas es esta función summary, y fíjense que acá, debido a que está atachado la base de datos agrícola y que tiene una variable que se llama yield, acá rendimiento, yo le puedo escribir directamente, hágame el summary de rendimiento. A ver, acá voy a aclarar algo. Muchas veces las funciones de R se repiten en distintos complementos, en distintos paquetes. A veces hacen lo mismo, o sea, el mismo cálculo. Otras veces se llaman igual, pero hacen diferentes procesos, diferentes cálculos incluso. Entonces, siempre debo conocer, buscar la ayuda de qué hace exactamente esa función, ¿tá? Eso entre paréntesis para aclarar. Vamos a correr esta función summary y vamos a ver la salida. La salida es esta, es muy básica. Tenemos el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media aritmética, el tercer cuartil, el valor máximo. Nada más. Si yo quisiera obtener otras variables, por ejemplo el desvío estándar, la variancia, algún otro percentil, debería usar las funciones, ¿sí? Nosotros no vamos a ampliar mucho esto. Hay paquetes estadísticos como el dplyr, tidyver, que procesan más rápidamente los datos estadísticos cuando uno quiere hacer este tipo de summary, ¿sí? Pero en este curso no lo vamos a ver. Con esto es suficiente. Entonces fíjense, esto me va a dar el desvío estándar, standard deviation de la variable yield. Si lo corro, entonces me va a dar un número, un resultado. Perfecto. Bien, hasta ahí llegamos. Vamos ahora al análisis de frecuencia. ¿Se acuerdan que el análisis de frecuencia teníamos dos partes? Una es realizar la tabla de frecuencia y otra vez realizar el histograma de frecuencia. Entonces, la función para crear las tablas de frecuencia es una función del agricolae, ¿sí? Yo lo tendría que haber habilitado. En este equipo no lo puedo habilitar, ¿sí? Tengo un problema de compatibilidad. Pero ustedes, siguiendo estas instrucciones exactamente, van a poder habilitar, crear una tabla de frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se llama la función with, a partir de un gráfico de frecuencia que lo hace internamente, él genera una tabla. Y a esta tabla le asignamos a una salida, si el objeto va a ser una tabla, le asignamos un nombre.
Entonces, esta es la función. Para ver esa tabla, van a tener que escribir este comando, ¿sí? Estas son instrucciones específicas de la agrícola, así que lo hacemos así. Print siempre es mostrar, ¿sí? Lo muestra acá abajo, en la consola. Esta es la opción table.frec de tabla 1, ¿sí? Lo que va a hacer es mostrar esta tabla de frecuencia, row name false, porque el número de líneas nos va a salir sin nombre, eso es lo que quiere decir. Bien, esto yo no lo voy a mostrar, no lo puedo hacer, ustedes háganlo, si tienen un problema lo consultamos. Vamos ahora a la parte del histograma. El histograma, ya les voy a mostrar. Ahí voy a seguir trabajando con la variable yield. Entonces, el histograma, estoy pidiendo que me haga un histograma de yield. Lo voy a correr y van a ver cuál es el gráfico básico. Este es el gráfico básico. Pone un título en inglés, los títulos, las etiquetas de los ejes están en inglés, la escala esta está en un sentido invertido y el color de las barras es gris, ¿sí? Fíjense que acá lo que podemos ver que hay una clase que tiene mayor frecuencia, hay clases más, hay un grupo concentrado, bueno, diferentes características que se pueden analizar. Voy a cerrar. Ustedes, en mi versión de RStudio no funciona, pero esos plots les pueden salir en esta ventana. Incluso a medida que van creando gráficos, pueden ir hacia atrás o hacia adelante para volver a mirarlos, ¿sí? Si cliquean en esta ventanita se les agranda, ¿sí? Y ahí lo pueden grabar como JPG, PNG o directamente copiar y llevarlos al informe. Bien, vamos a ver un poquito más editado ese histograma. Fíjense que aquí tenemos la función is que va a crear un histograma en la variable yield y le decimos que utilice la determinación de la cantidad de clases a partir de la regla de Sturges, ¿sí? Y además le estoy diciendo que yo voy a hacer algo que es, para poder ver mejor, después de la coma le puedo dar un enter y esa línea baja. Entonces esta es una forma más ordenada de presentar, ¿sí? Recuerden que todo esto que está acá adentro son los argumentos. Entonces si abrí un paréntesis, debo tener el otro paréntesis que cierra acá. Bien, entonces le digo que los colores de las barras sean blue, un título principal, main, igual es el título principal, este es el label del eje X, el label del eje Y, y de esta manera entonces lo pongo un poquito más prolijo. Voy a poner todo un poco más al estilo del que a mí me guste o del que yo tenga que crear si es que estoy haciendo una publicación, ¿sí? Fíjense. El anterior, por defecto, también me hizo la cantidad de clases en Sturges, ¿sí? Hay otras formas en que uno les dice qué cantidad de clases, pero eso no lo vamos a ver. Bien, seguimos. Esto estaba acá para decirles que cualquier ayuda que ustedes necesiten sobre alguna función que no saben cómo se les escribe cómo se les indica los argumentos, ¿sí? O qué argumentos necesita, entonces hacen help y escriben ahí entre comillas el nombre de la función, ¿sí? Incluso pueden usar el help de acá pueden escribir también la función, por ejemplo acá is está y les sale todo un texto de cómo se usa, cómo se cargan los argumentos, qué significa cada parte del argumento, etc. ¿Sí? Eso lo pueden usar también. Bien, seguimos. Algo que no les mostré acá arriba que me faltó en el summary es lo siguiente. Perdón que vuelva para atrás, el de medidas descriptivas. Yo puedo pedirle de una sola vez que me brinde las medidas de frecuencia
de todas las variables que tiene esa base de datos, ¿sí? Entonces la forma es summary.dataframe, summary.data.frame de el data frame. Y entonces cuando yo corra esto, me aparecen las medidas descriptivas de todas las variables, incluso de las variables cualitativas, que ahí solamente me va a indicar la cantidad y la clase de variable que es. Modo también es carácter, ¿sí? Fíjense, están las cuantitativas y acá están las cualitativas. Esas son las salidas. Bien, entonces seguimos. Volví un ratito para atrás porque me había olvidado de eso. Voy a borrar esto nuevamente para mantener limpia la ventana. Y ahora vamos al gráfico siguiente, que es el gráfico box plot. Recuerden que el gráfico box plot lo utilizábamos cuando teníamos muestras diferentes, queríamos comparar los distintos tratamientos, tener una primera visión de si podía haber diferencias significativas o no entre la media aritmética principalmente. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones para crear. Tenemos varias formas. La forma básica es esta, ¿sí? Yo voy a elegir una variable, pero sin clasificarla de ninguna manera. Va a ser un box plot común. Ahí lo voy a mostrar. Voy a correr esto y me sale esto, que es el gráfico básico, ¿sí? La caja con sus bigotes y la mediana. Y no tiene nada de nombres por ningún lado. ¿Sí? Esta es la opción simple. Esta es un comando básico de R. Y puedo lograr algo más complejo. Vamos a ver cómo logro un gráfico más complejo. Vamos a ver. Voy acá. Entonces lo que voy a hacer es, para la misma variable, pero esta vez la voy a clasificar según un factor. ¿Según cuál factor? Según el factor tipo de cultivo, ¿sí? Entonces lo que le digo es que haga un box plot, paréntesis, de la variable rendimiento, pero clasificada según el tipo de cultivo. Crop type, por acá está la variable crop type, si buscan es una variable de tipo cualitativo. Data, acá le tengo que poner de qué data frame necesito esto. Bueno, un título principal, los títulos de los ejes, el color de las barras, de las cajas, perdón, y un bordecito ahí para destacar. Bueno, yo voy a correr todo esto y vamos a ver qué salidas tenemos. Fíjense, entonces ahora la misma variable, pero clasificada según el tipo de cultivo. Fíjense qué interesante. Bueno, si los tiro un poquito más, me van a aparecer los otros nombres, pero me siguen faltando datos, me sigue faltando la media aritmética, por ejemplo, ¿sí? Y estos valores están en sentido vertical, deberíamos cambiarlo. Si yo necesitara para una presentación, sería más interesante poner las cajas en distintos colores. Y acá, bueno, fíjense que ya tenemos una apreciación de las posibles diferencias que puedan haber. Hay valores medios, hay grupos de cultivo que pueden tener medidas más bajas que otras. Acá tenemos un valor extremo, etcétera. Bueno, esto les dejo para analizar. Y vamos a ver una opción más, que es corregir esto, y ya vamos terminando, que es esta opción: poner correctamente los números de los ejes. Entonces seguimos con una variable clasificada según un factor, va a ser el mismo, el tipo de cultivo, con la escala de ejes en horizontal, con los números de las escalas de los ejes en horizontal. Bien, entonces hasta acá es todo lo mismo. Lo único que cambió es estas dos líneas que siguen. Lo que hace es producir
que los números de las escalas estén en sentido horizontal, ambos, X e Y. Y esta instrucción acá lo que hace es que genera los colores para cada caja de forma diferente. Entonces, ¿cómo sabe? Acá le dice que desde 1 hasta todos los tipos de cultivos que encuentre, length es longitud. Esto siempre se usa para contar cuánto hay de cada tipo que nosotros estemos interesados en saber. O a veces también la longitud de un vector, cuántos componentes tiene. Siempre se usa la palabra length. Acá está utilizado para que cuente de 1 hasta la cantidad de diferentes tipos de cultivo y a cada uno le asigne un color diferente. Bueno, esto lo dejamos igual. Corremos esto y fíjense, bueno, esto se puede editar bastante, ¿sí? Hay otras formas de incorporarle colores también, pero bueno, ustedes pueden investigar un poco eso. Fíjense que lo más importante es que los números los puso en sentido horizontal, números acá y texto acá. Hay varias variaciones en poner el las. Bien, en la otra clase les voy a mostrar cómo se pone el punto medio acá, porque tiene una instrucción un poco más larga. Bien, entonces ahora voy a borrar acá para que no vaya a quedar prolijo y no distraiga. Vamos a hacer el gráfico cuantil. El gráfico cuantil, recuerdan que es para tener un primer diagnóstico si mi conjunto de datos se distribuye como una normal. Y acá vamos a necesitar dos líneas de comando. Fíjense que acá no hay una coma porque son dos comandos diferentes. Entonces, este me va a hacer el gráfico de puntos de la variable rendimiento, yield, y este me va a hacer la línea de 45 grados. Entonces yo lo voy a correr ambas y voy a obtener este gráfico básico, con todos los textos en inglés, otra vez los números en esta posición, la recta en color negro, muy finita, y los datos, los residuales. Recuerdan que nosotros estamos representando los residuales muestrales contra los residuales de la distribución teórica. Los residuales son siempre la diferencia entre el valor medido menos el promedio. Y bueno, y acá en la parte teórica también hace alguna diferencia entre el valor medio de esa distribución. Fíjense que acá tenemos valores negativos y positivos. Bien, vamos a mejorar un poquito este gráfico. Lo voy a cerrar y vamos a hacer un gráfico un poquito más editado. Le voy a agregar estos detalles. En el argumento siempre acuérdense que a medida que queremos más detalle de cualquier cosa que estemos procesando, tengo que incorporarlo a los argumentos. Entonces tenemos la función QQnorm que va hasta acá. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es decirle que los puntos lo haga según este tipo. 20. Se puede buscar en la ayuda qué significan estos valores, ¿sí? Yo no los voy a mostrar ahora, pero ustedes lo pueden buscar. Los títulos, por supuesto, de los ejes y el título principal. El las era para que me oriente el número, los números de la escala. Y el QQLine, lo que le agrego es que me haga en color blue para que esté destacado y con un grosor, esto del line width, es el ancho, el espesor, que sea 4. ¿Sí? Entonces yo voy a correr ambos comandos y voy a tener esta gráfica. Fíjense, variable rendimiento, cuantiles teóricos, escribí yo, cuantiles muestrales y la línea en azul y los puntos con un negro en relleno. También le puedo poner con colores, etc. ¿Sí? Y esta gráfica entonces me está mostrando que hay
valores que se alejan mucho, hay valores superiores que se alejan de la distribución normal y hay valores pequeños que también se están alejando, ¿sí? Entonces por ahí la prueba analítica es lo que me va a determinar si realmente mi conjunto de datos puedo aceptarla como una distribución normal. El tema es que ustedes no tienen que quedarse con este gráfico nada más para justificar un proceso que van a realizar posteriormente. Tienen que hacer la prueba analítica, que es lo que vamos a enseñar más adelante. Bien, entonces con esto estaríamos terminando la parte de la ejercitación, ¿sí? Recuerden siempre de poner todos los comentarios. Los comentarios también se pueden escribir acá al lado, ¿sí? En cada línea. Por ejemplo, acá podrían escribirlo y no R reconoce, ¿no? Acá podría haber una aclaración, etcétera, ¿sí? No hay problema. A veces es necesario. Bien. Listo.